En el Evangelio de Mateo leemos: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Este versículo nos revela algo que pocos conocen. ¿Por qué José pensó en dejar a María en secreto? María estaba embarazada por el Espíritu Santo y José tenía que tomar una difícil decisión. La primera opción era aceptar al niño como suyo, pero si se hacía responsable de ese embarazo, iba a perder el respeto ante la comunidad por haber faltado a una joven que decidió consagrarse a Dios. Y además, pensarían que le había faltado el respeto a Dios por no haber respetado a esta virgen. Pero la segunda opción era todavía peor. Si ante los sacerdotes José juraba haberse mantenido fiel, sería María la que quedaría expuesta por no haber mantenido la promesa de su virginidad y haber tenido relaciones con otro hombre. Esto tendría consecuencias horribles para María. Los sacerdotes la acusarían de haber faltado a su esposo y la acusarían de haber cometido un acto gravísimo de adulterio. ¿Y qué les pasaba a las mujeres adúlteras en ese tiempo? En la sociedad de Israel, la fidelidad matrimonial era fundamental. Según la ley judía, el embarazo fuera del matrimonio era castigado incluso con la muerte. Y aunque en ese tiempo la pena capital por adulterio rara vez se aplicaba, el rechazo social y el estigma eran muy reales. Ese era el terrible futuro de María que pasaría si José no se hacía cargo como padre del bebé. El futuro de María pendía de un hilo, y ese hilo lo sostenía José. Cualquier hombre de esa época se habría llenado de orgullo y no habría permitido que se le faltase el respeto como hombre. Cualquier otro hombre habría denunciado el incumplimiento de María y ésta habría sido lapidada. Pero José tenía un gran corazón, era un hombre bondadoso y tenía respeto por María y por el bebé que estaba en su vientre. José no era capaz de permitir que hicieran daño a una mujer, incluso si ésta hubiera cometido adulterio, y menos aún al niño no nacido. Entonces, el silencio de su corazón tomó una decisión que lo cambiaría todo. No iba a exponer a María, no permitiría que le hicieran daño a ella ni al niño. Así que decidió asumir la culpa. José decidió proteger a María y asumir la paternidad del embarazo. Pero él sabía las consecuencias de esto. Debía abandonar su comunidad, renunciando a su fe judía, a su gente y a la participación en los rituales del templo, todo para proteger a María. Su plan era desaparecer, dejarla secretamente, para que la gente pensara que él era el responsable que había huido. Estaba dispuesto a sacrificar su reputación, su hogar y su fe para salvarla a ella. Se fue a dormir con muchas dudas y pensamientos en su cabeza. Pero esa misma noche, mientras dormía, un ángel apareció en sus sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel no solo le confirmó la historia de María, sino que le dio una misión. José abrió los ojos y no tuvo dudas de que había recibido un mensaje de Dios. La duda se había desvanecido. Este sueño fue una certeza para José, su decisión ya no para evitar una tragedia, sino la aceptación de un plan divino para traer la salvación. Ya no tenía que huir, sino proteger como padre del hijo que venía. Pero aquí es donde la Biblia guarda un silencio atronador de lo que sucedió después. ¿Qué ocurrió cuando la noticia del embarazo se extendió por Nazaret? Los evangelios no relatan qué pasó cuando a los sacerdotes del templo y la comunidad les llegó la noticia del embarazo de María. Sin embargo, el protoevangelio de Santiago revela que el embarazo de María fue un escándalo público que llevó a José y a ella a ser sometidos a un juicio ante los sacerdotes del templo. 3. María tuvo que probar su pureza. Cuando los sacerdotes vieron a María encinta, la acusación fue inmediata y terrible. La señalaron de haber faltado a su voto de virginidad
y también acusaron a José de romper su promesa y mancillar la pureza de María. Pero José, con el rostro firme, juró ante todos que era inocente. Y también María habló y defendió a José. Proclamó que ella seguía siendo pura y que no había conocido varón. Pero sus palabras no bastaban. La ley de Moisés exigía que tanto María como José fueran sometidos a un ritual tan sagrado como temido, la prueba de las aguas amargas. La prueba de las aguas amargas era un ritual establecido para resolver los casos de sospecha de adulterio cuando no había pruebas ni testigos. Esta prueba no es un invento. Está escrito en el Antiguo Testamento, en el libro de los Números, capítulo 5. Cuando no se podía probar si había ocurrido un adulterio, la ley establecía que tanto el hombre como la mujer debían beber unas aguas preparadas por el sacerdote, y Dios mismo manifestaría si la mujer era inocente o culpable. Si la mujer era inocente, el agua no le haría daño, pero si era culpable, el agua le traería maldición. Su vientre se hincharía y su matriz quedaría arruinada. Era un ritual muy temido porque se creía que Dios mismo actuaría en el cuerpo de la persona culpable, pero era una forma de poner la justicia en manos de Dios cuando no se podía comprobar la acusación. Así, el sacerdote hizo beber primero a José y lo envió solo al desierto. El tiempo pasó y José regresó sano y salvo. Ahora era el turno de María. Tomó la copa, la miró y bebió del agua sagrada. Como José, fue enviada lejos por un tiempo y finalmente también regresó sin daño alguno. Todo el pueblo se maravilló, no se encontró en ellos pecado alguno. El sacerdote alzó la voz y declaró: si el Señor Dios no os ha mostrado vuestro pecado, tampoco yo os condenaré. Y los dejó marchar. José tomó a María y la condujo a su casa con el corazón lleno de una alegría inmensa, agradeciendo a Dios de haberlos protegido. Este secreto revela que la historia de la Virgen María no empezó con aceptación, sino con rechazo, una acusación mortal y un juicio divino. Juan. 9 Oikos Pro.